amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Gracias por conectarte. Si estás en Facebook, si estás en YouTube o si estás escuchando nuestro podcast, te queremos dar la bienvenida a este espacio donde hablamos acerca de temas que nos ayudan a edificar el reino de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Sin más preámbulos, te invitamos a que puedas compartir, a dejar tu comentario, a darnos un like y que realmente cada comentario, cada like que nos puedas dar realmente nos anima a seguir subiendo contenido a nuestras redes sociales, ¿sí? Entonces vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por aquellos que se han conectado en este día, en este tiempo, junto con nosotros. Ayúdanos a aprender la palabra de Dios juntamente con todos mis hermanos. Sí, gracias Jesucristo, te invocamos en este tiempo y que sea tu palabra edificando a todo aquel que está escuchando, a todo aquel que tiene hambre y sed de conocer tu palabra, Señor. Que este alimento, Señor, sea sólido y que ayude a muchos a avanzar en la fe. Gracias por todo este tiempo y te lo entregamos en tu nombre. Amén. Una vez más, gracias por haberte conectado, querido hermano. Si me estás escuchando ahí en los podcasts, gracias, realmente queremos ser una comunidad que sube contenido constantemente y esperamos que te bendiga de gran manera, ¿sí? El tema que hoy vamos a hablar, que vamos a tratar de descubrir juntos qué es lo que dice el Señor, es sobre nacidos de Dios, ¿sí? ¿Te has puesto y te has cuestionado alguna vez por qué es que nos llaman cristianos? ¿O por qué la Biblia a algunos les dice que son hijos de Dios? ¿Qué somos realmente delante de Dios? ¿Somos meros creyentes o somos personas que la palabra nos muestra que somos llamados hijos de Dios también? Entonces, ¿qué somos? ¿O cristianos o hijos de Dios? Bueno, hoy vamos a estudiar esas características de qué hacen la diferencia en todo eso, pero vamos a leer lo que dice en Hechos, lo que les decía en Hechos capítulo 11, versículo 26, cuando nos llamaron por primera vez cristianos. Y dice, hablando sobre la historia de Bernabé y de Pablo, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿sí? Es lo que les había mencionado. El hombre pone el título a los creyentes, ¿sí? A los discípulos, no fue Dios, ¿sí? Ahora, tenemos que tomar en cuenta que este título no es que está mal, ¿sí? Sino que esto ha generado una confusión que prácticamente en este tiempo como que el hecho de ser cristianos ya no nos trae tanta identidad, ¿sí? Sino que tendríamos que tomar con calma todo esto para poder ver si solamente es un título para estar dentro de la sociedad o es que realmente estamos viviendo una vida cristiana, ¿sí? Entonces, esto está ligado. Miren, quiero poner una idea. Dice, por eso tenemos que tomar en cuenta que un título no hace a la persona, sino que una identidad sí está ligado a la persona. Un título no está tan ligado a la persona porque un título te etiqueta de cierta manera, pero no tiene que ver nada con tu identidad. Sin embargo, si tú te identificas como hijo, como es la palabra que nos dice, realmente eso sí está ligado a nuestra identidad, a nuestra naturaleza, sí está ligada a nuestra persona, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que entender que nuestra identidad debe estar en el Hijo, ¿sí? ¿Quién es el Hijo? Es Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿sí? Y le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo se creó el universo, ¿sí? Entendamos realmente lo que nos quiere hablar la palabra. Sí, está bien tal vez denominarnos como cristianos, pero eso muchas veces solamente va a funcionar
si realmente generamos el impacto necesario para poder impactar la sociedad, para poder traer cambios en nuestra sociedad. Pero si realmente necesitamos identificarnos con esto, es que nos tenemos que aprender a identificar con el Hijo, ¿sí? ¿Y quién era el Hijo? El Hijo era Cristo Jesús. Fue aquel que murió en la cruz y resucitó por nosotros, el que se entregó por nosotros. Él es el Hijo. Jesucristo fue el que fue designado para nosotros en este tiempo, y por medio de Él alcanzamos nuestra identidad en Dios, y por medio de Él nosotros alcanzamos salvación, ¿sí? Es por eso bien importante que si nosotros tenemos esa identidad de hijos, los hijos, como todo hijo natural, así lo mismo en lo espiritual, debemos nacer de nuevo, ¿sí? Pero primeramente también tenemos que reconocer a Jesucristo y recibirlo en nuestro corazón. Es por eso que dice en Juan, en el Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿sí? Esta es la voluntad de Dios, de que nosotros reconozcamos a su Hijo y por medio de Él tengamos una identidad. Y al tener una identidad, nosotros podamos nacer de nuevo para poder ser llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque necesitamos reconocer a Dios en nuestras vidas. Necesitamos reconocer a Dios que Él es nuestro Padre eterno, el que nos creó, el que nos hizo y el que está ahí con nosotros siempre, ¿sí? Ahora debemos ver nuestra realidad de que en este tiempo, cuando nosotros no aceptamos a Jesús, nuestra realidad es que nosotros estamos separados de Dios, estamos apartados de nuestro Padre. Es por eso que anteriormente habíamos hablado sobre el espíritu de adopción. Cuando nosotros aceptamos a Dios como Padre, Él nos adopta y nos vuelve hijos suyos. Y es ahí donde nosotros nacemos nuevamente en esta vida, ¿sí? Ahora, ¿es tan importante hacerlo? Sí, es muy importante, porque nosotros no podríamos ver el reino de Dios ni entrar en el reino de Dios si no nacemos de nuevo. Nos volvemos a la historia en la que Jesús habla con un fariseo que era Nicodemo, donde le dice lo siguiente. Le dice en Juan capítulo 3:3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más abajo dice, en el mismo capítulo, en el verso 5, dice: respondió Jesús también diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Básicamente nosotros debemos entender que para entrar en el reino de Dios, para ser adoptados hijos de Dios, necesitamos conocer, pero también nacer de nuevo, ¿sí? Al hecho de nacer de nuevo, ya sea en agua y en espíritu, podemos entrar al reino de Dios. Si solamente nacemos de nuevo, podríamos ver el reino de Dios. Pero si nacemos de nuevo en el agua, que es por medio del bautismo, y del Espíritu, que es bajo el bautismo del Espíritu Santo, nosotros podremos entrar en el reino de Dios. Estas cosas deben suceder en nuestra vida, y tal vez no es algo, debería ser más común de lo que vemos. No es tan wow, sino que no es tan extraordinario, sino que es algo normal que deberíamos suceder. Nosotros, cuando conocemos a Dios, deberíamos recibir el Espíritu Santo y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que nos envió Jesús a hacer. Entonces, por tanto, también nosotros, como dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí,
todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Debemos entender que Dios hizo el plan de reconciliación para que nosotros lo conozcamos a Él, ¿sí? ¿Cuál es ese plan? Es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y poder creer en Él. Por eso es importante, y de esa manera nosotros entramos en Cristo, ¿sí? Habíamos leído Hebreos que dice que toda la bendición está sobre el Hijo y que todo lo que Dios nos iba a hablar era a través de su Hijo, ¿sí? En Jesucristo ya vino y Él fue el modelo que nosotros seguimos ahora, y por medio de Él nosotros tenemos entrada y reconciliación con Dios. Es por eso que nosotros podemos nacer de nuevo, podemos rehacer cosas que tal vez mientras estábamos en la ignorancia de no conocer a Dios, nos hemos equivocado muchas veces. Ahora, básicamente, ¿cuáles son las características que debería tener un nuevo nacido de Dios? Un nuevo hijo de Dios, cuando nace, debería tener las siguientes características. 1. Creer en Jesús, ¿sí? 2. No practicar más el pecado, ¿sí? Número 3. Amar a nuestro prójimo, ¿sí? Número 4. Deberíamos ser vencedores del mundo, ¿sí? Y por último, deberíamos tener la característica y la paz de que Dios nos guarda, ¿sí? 5 características que vamos a desarrollar de aquí en adelante que identifican a una persona nacida de Dios, ¿sí? Nueva criatura o nacida y que está en Cristo Jesús, ¿sí? Así que básicamente vamos a desarrollar cada uno. Dice: cree en Jesús, ¿sí? El nuevo nacido o el nacido de Dios es aquel que cree en Jesús. Si revisamos lo que dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 1, dice aquí: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, ¿sí? Esto es lo que nos dice: todo aquel que es nacido de Dios, primeramente cree en Jesús, ¿sí? Cree en Jesús. Mira lo que nos dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 15. Dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, ¿sí? Si nosotros hemos nacido de nuevo, debemos saber que Jesús es su Hijo y que por medio de Él nosotros alcanzamos poder relacionarnos con Dios, si no estaríamos descartados por nuestros pecados, ¿sí? Es por eso que nos conviene confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que Dios permanezca en nosotros y nosotros en Dios, ¿sí? Dios no nos va a ver tal vez como personas unipersonales, ¿no? No nos va a ver como personas, sí, tal vez como unipersonales. Dios nos puede ver como pecadores, pero si nos ponemos detrás del Hijo y dejamos que el Hijo muestre lo que somos nosotros, Dios va a amarnos a nosotros porque ama a su Hijo. Mira lo que dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 10. Dice así: todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Y los que no lo creen, en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no le creen y el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado: Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. No hay más, ¿sí? Debemos entender que la vida la vamos a encontrar creyendo y confesando que Jesucristo es nuestro Señor. No podemos hacer otra cosa más que confesar eso. Si nosotros confesáramos que hay otro nombre por encima de nosotros, realmente no vamos a alcanzar vida, vamos a alcanzar muerte, porque no hay promesa fuera del Hijo. No hay promesa que Dios cumpla a los que están fuera de Cristo Jesús. Por tanto, es importante, si nosotros hemos nacido de nuevo, deberíamos creer en Jesús, ¿sí? Punto número 2. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, que dice así:
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Sí? Tenemos que entender bien que el que practica el pecado no es lo mismo que aquel que peca tal vez involuntariamente, ¿sí? El practicante de algo es una persona que constantemente está haciendo ejercicio de algo, que constantemente se está ejercitando en algo. Por ejemplo, en un deporte, muchos sabemos jugar fútbol, pero pocos practicamos jugar fútbol. Jugar fútbol a nivel profesional es el fruto de mucha práctica. Ahora, si trasladamos esa idea, una persona que practica el pecado es una persona que constantemente está pecando, ¿sí? Es muy distinto de aquellos que realmente tal vez pecamos porque hay algo involuntario, porque realmente somos humanos y constantemente pecamos, pero es muy difícil una persona que constantemente está pecando en lo mismo. Esa es una persona que practica el pecado, ¿sí? Una persona que constantemente casi todas las veces está pecando en la misma piedra y no se ha dado cuenta de que está pecando, ¿sí? Es por eso el nacido de nuevo de Dios no debería practicar el pecado, sino que ya ha muerto a su pecado, ¿sí? Ahora, mira lo que dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 6. Todo el que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si realmente hay un pecado que te está costando, que realmente no puedes dejarlo, es porque hay una cosa, en tu corazón todavía no has decidido nacer de nuevo. ¿Sí? Es importante hacerlo, porque a pesar de que Dios nos libra de nuestros pecados, nosotros recurrimos otra vez a pecar, y eso es algo preocupante. La Biblia dice básicamente que esas personas que practican el pecado son del diablo. No podemos ocultar un pecado que es una caidita más, no, simplemente lo que la Biblia dice es aquel que es del diablo. Necesitamos del Hijo para poder deshacer las obras del diablo en nuestra vida. Necesitamos del Hijo. Por eso que si hay algo realmente que no podemos vencer, es porque no le hemos dado al Hijo que pueda ayudarnos a vencer ciertas debilidades que tenemos o pecados que practicamos. ¿Sí? Número 3. El nacido de nuevo ama a su prójimo. Mira lo que dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sí? Es importante que nosotros aprendamos a amar a nuestro prójimo, aún a las personas más difíciles de amar. ¿Sí? Hay personas que realmente se dejan amar fácilmente, pero es un desafío el amar a aquellas personas que a veces no nos caen, o a veces que tienen un pensamiento distinto a nosotros. Pero la palabra nos manda a amar a nuestro prójimo sin hacer ninguna discriminación, ¿sí? Mira lo que dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10, dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Creo que esto está bastante claro. Si realmente el amor que tenemos no proviene de que nosotros seamos buenas personas, de que seamos buenos cuates, buenos amigos, no, el verdadero amor que nosotros manifestamos a las personas es de Dios. Y no somos quienes
para negar el amor de Dios a las personas que nos rodean, y más si son nuestros prójimos, ¿sí? Debemos amar a las personas sin dudarlo, como dice la palabra. Sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Esto es importante para poder decir que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Esto es importante porque de esta manera conoceremos a Dios, ¿sí? Y hay una vez una prédica que escuché que cómo nosotros podemos conocer más a Dios. Cuando nosotros veamos a las personas que nos rodean y nosotros logramos ver lo que Dios ha hecho con ellas, es que realmente vamos a conocer la obra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Pero si constantemente vamos a ver lo malo, es muy difícil que conozcamos más de la bondad de Dios. Así que toma este consejo. También dice en Primera de Juan, capítulo 4, del 19 al 20, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Otra clara prueba de que necesitamos amar a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos amar a alguien que no hemos visto si no podemos amar al que está a nuestro lado, con nosotros? ¿Sí? Creo que es algo que debemos reflexionar. Para algunos que nos cuesta amar a nuestros hermanos, ¿sí? Pero vamos, porque Dios ha dicho que nosotros hemos nacido de nuevo, por tanto es algo que tenemos que lograr hacer, ¿sí? Así que, hermano, te invito a que realmente puedas reflexionar en este punto. Punto número 4. El nacido de nuevo vence al mundo. Mira lo que nos dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe es algo importante, ¿sí? Por medio de la fe nosotros podemos llegar y alcanzar salvación por medio de Jesucristo, ¿sí? Si no creyéramos, por eso era importante en el primer punto creer en Jesús. Nuestra fe tiene que estar en Jesús y esa fe es la que va a vencer al mundo, ¿sí? ¿Por qué? Miren lo que dice un versículo más abajo en el mismo texto. Dice, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Saben? Si nosotros depositamos toda nuestra fe en Cristo Jesús, no seremos defraudados, ¿sí? Muchos podemos poner nuestra fe en nuestro dinero, en nuestros estudios, en las cosas materiales que hemos alcanzado, en nuestros títulos profesionales, pero ¿sabes qué? Un día todo eso va a colapsar. Todo va a colapsar. Y te puedes dar cuenta porque, mira, estamos a más de un año viviendo una pandemia donde muchas cosas han colapsado. Pero importante que aquellos que hemos creído en Jesús hemos sido fortalecidos, sanados, hemos sido restaurados, hemos sido animados. Realmente sabemos que Dios está obrando en este tiempo, pero es porque realmente nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios, ¿sí? Y confesamos eso constantemente, ¿sí? También dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. ¿Cuán importante es saber esto? Jesús cumplió toda la ley. Y esto nos muestra que Jesús realmente fue una persona que cumplió a cabalidad todo lo que le tocaba pasar, ¿sí? Por eso, Él fue bautizado en aguas por arrepentimiento de pecados, aunque Él no necesitaba ese bautismo, ¿sí? Pero sí lo hizo porque era justo hacerlo. Y fue hecho pecado, ¿sí? Por eso su sangre es tan valiosa, porque en su sangre era limpia. Y sabes, eso es tan valioso que vence al mundo, ¿sí?
Ahora es importante el testimonio que nos da el Espíritu Santo, porque dice en Romanos capítulo 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchas veces en nuestros corazones vamos a recibir palabras hirientes que van a afectar nuestra identidad, que nos van a decir una serie de cosas, que nos van a bombardear con cosas en nuestra mente, pero sabes, la única verdad es la que el Espíritu Santo puede decir a tu corazón y a tu espíritu y decirte, tú eres hijo de Dios. ¿Sí? Porque has decidido nacer de nuevo, porque has decidido creer en Jesús, porque has decidido no practicar más el pecado. Entonces por medio de eso viene el Espíritu Santo y te dice, no, tú no eres lo que el mundo dice que eres, sino que eres hijo de Dios. Por eso Juan escribe y dice lo siguiente en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado, que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Wow! ¡Qué tremendo todo esto! Porque es importante saber que nosotros vamos a alcanzar nuestra paz, aunque tengamos tribulaciones y aflicciones, pero debemos confiar en Dios. Estando en Él, es la única manera que podemos ser vencedores. Habiendo nacido de nuevo, podemos alcanzar la victoria. Y por último, el punto número 5. Todo aquel nacido de Dios, Dios lo guarda. ¿Sí? Mira lo que dice en Juan capítulo 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué importante en este tiempo saber que Dios nos guarda como hijos de Dios. Mira lo que dice en Salmo 31, 23. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Más abajo en el 24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. ¿Sí? No confundamos que Dios nos va a guardar con que no nos va a pasar nada. ¿Sí? Dios nos promete guardarnos. ¿Sí? Y esta palabra guardar en el original habla sobre avisar, prevenir, ¿sí? Básicamente habla de estas cosas, o simplemente dice como cuidar. Pero con eso no quiere decir que no nos vaya a pasar algo malo, sino que nosotros tenemos que ser aquellos que encontremos la paz en Dios, sabiendo que Él nos va a guardar, sí, pero también tenemos que tomar aliento, fuerza, para poder confiar en Dios, ¿sí? Y por eso dice en Salmos, tome aliento vuestro corazón, ¿sí? No pensemos que Dios nos va a cuidar de todos los peligros y que cuando nos pase algo, Dios, no me guardaste. No, Dios siempre está guardando a su pueblo, ¿sí? Dios siempre va a estar ahí. Nada se le escapa de las manos a Dios, porque Dios es soberano, Dios es poderoso. Y Él aunque permita que pasen aflicciones en nuestra vida, nosotros tenemos que saber confiar de que aún Dios está al cuidado de nuestro corazón. Aún Dios está cuidando nuestra vida. Aún Dios no ha dejado que nada nos suceda si Él no lo permite. ¿Sí? Por eso tenemos que identificarnos como nacidos de nuevo, para estar seguros y firmes ante las aflicciones. Y saber que Él siempre va a estar cuidando de nosotros. Aunque a veces, muchas veces pareciera que no. Por eso en Juan 10, verso 27 dice lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Más abajo dice en el verso 30, mi Padre y yo somos uno. ¿Sabes? Dios nos guarda sobre todo. Y Él es el buen pastor. Él deja las 99 por una sola y va por nosotros.
porque Él es el buen pastor, no se le escapa ninguna. Nadie podrá arrebatar ninguna oveja de su mano. Por eso es importante nacer de nuevo. Por eso es importante analizar si realmente hemos nacido de nuevo. Y hoy quiero llamarte a la reflexión, a que veas y analices tu vida en esos 5 puntos. En esos 5 puntos. Si crees realmente en Jesús, si ya no practicas el pecado, si amas a tu prójimo, si eres un vencedor del mundo. Y por último, si sientes que Dios te guarda. Analiza tu vida en esos puntos y saca tú la conclusión. La Biblia ha mostrado realmente quiénes son aquellos que son nacidos. De lo contrario, estamos del otro lado. Parece duro, pero es necesario hablarlo porque la Biblia lo dice. ¿Sí? ¿De qué lado estamos? ¿O somos nacidos y somos hijos? ¿O estamos simplemente como los hijos del diablo? Pero hoy quiero animar tu vida a que puedas tomar acción, que puedas tomar un voto de reflexión y podamos juntos caminar a esto. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Padre, en este día te damos gracias. Hoy te pido que nos ayudes, Señor, a muchos a identificarnos, Señor, en cada situación de nuestra vida. Que podamos, Señor, reconocer si no hemos creído en ti, si aún nos cuesta creer en ti, Señor. Que podamos confesarlo. Señor, ayúdanos a no practicar más ese pecado, Señor, que nos atrae, que nos tiene presos, Señor, en este tiempo. Señor, ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestra vida, Señor, para ser vencedores en este mundo que nos quiere atribular, que nos quiere afligir, Señor. Que seamos más que vencedores, porque tú estás en medio de nosotros. Señor, y ayúdanos a confiar que tú siempre nos estás guardando, que tú siempre nos estás cuidando del maligno, Señor. Que nuestra vida no se salga de tus manos, Señor, porque sabemos que solo en tus manos, Padre, podemos estar en paz, y sabemos que nadie arrebata nada de tus manos, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos a caminar en todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos durante este tiempo. Espero que haya sido de edificación todo lo que hemos hablado en la palabra. Te esperamos en un próximo episodio y no te desconectes de nuestras redes sociales. Manda un comentario, danos un like, comparte cada una de las publicaciones que tenemos y hasta la próxima. Nos vemos.